Esto sirve, o esta teoría sirve para cualquier tipo de conductor, cualquier sea la geometría. ¿Listo? Entonces, si lo hago con esta teoría, porque es mucho más simple hacer el estudio. Entonces, vamos a definir esta corriente de electrones. Esta corriente de electrones no es la que medimos en el laboratorio, simplemente la voy a definir porque es algo más fundamental y tiene que ver con los portadores de carga, de ese conductor. Entonces, los conductores, por lo general, los portadores de carga son los electrones, pero si yo tengo un material desconocido que apenas estoy estudiando, entonces es importante estudiar esto porque eso me va a dar cuenta, de esos portadores de carga. Esa corriente de electrones la vamos a definir como el número de electrones que están atravesando una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, yo aquí tengo una sección transversal y por aquí tengo electrones que se están moviendo por esa sección transversal. Entonces, la corriente de electrones tiene que ver con qué tantos electrones están atravesando una sección transversal por unidad de tiempo. Noten que esto lo medimos en segundo a la menos 1, esta corriente de electrones. Bien, entonces de acá este n, que es el número de electrones, yo lo puedo escribir como la corriente de electrones por delta de t. Así puedo medir el número de electrones. Vamos a definir también algo como la densidad de electrones. La densidad de electrones es el número de electrones por unidad de volumen. ¿Listo? ¿Qué tantos electrones están atravesando o qué tantos electrones hay por unidad de volumen? ¿Ok? O sea que acá este número de electrones yo lo puedo escribir como la densidad de electrones por volumen. Esta densidad, vamos a decir que esta N es la densidad de electrones. Y eso es una propiedad del material. Cada material tiene asociado un numerito. El cobre tiene una densidad de electrones. El aluminio tiene una densidad de electrones. Cada material tiene definido ese numerito. Eso es lo que hace que sea más conductivo, ¿no? Sí, al final de cuentas vamos a ver que la conductividad tiene que ver con eso, con este numerito. Entonces, vamos a pensar en la misma geometría de este conductor con simetría cilíndrica y vamos a pensar que aquí hay determinado número de electrones. Entonces, ¿por qué estoy estudiando los electrones? Porque los conductores, los electrones son los portadores de carga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que los conductores tienen electrones que no están ligados al núcleo, entonces cuando se le aplica un campo eléctrico, esto se va a mover. ¿Listo? Muy bien, entonces si yo tengo esto, si yo tengo ese número de electrones y después de un tiempo lo voy a medir en otra parte del espacio, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Es decir, si este conjunto de electrones se desplaza un delta de X, entonces el volumen que están ocupando esos electrones sería, si esto es un área transversal, ¿qué va a ser? El área transversal multiplicado por delta X. Este es el volumen que está ocupando o que van a ir a ocupar este conjunto de electrones. Pero esto se está moviendo. ¿Listo?
entonces está moviendo con una rapidez constante. Esa velocidad con la que se mueven los electrones a través del conductor se le conoce como velocidad de deriva. Velocidad de deriva, o también se le conoce como de arrastre. Los dos conceptos son equivalentes: velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Esta es la rapidez con la que se mueven los electrones dentro de un conductor. ¿Listo? Entonces noten que esta delta de X, como esto va cambiando, si yo sé que la rapidez es delta de X sobre delta de T, o sea que delta de X yo lo puedo escribir como la velocidad que tienen los electrones por este delta de T. Si yo reemplazo esto acá, entonces tengo que el volumen, yo lo puedo escribir como el área transversal, y este delta de X lo puedo escribir como la velocidad de deriva por delta de T. ¿Okay? Velocidad de deriva o velocidad de arrastre, índice T. ¿Y qué significa la S profe ahí arriba? Esto, segundo a la menos 1, es la unidad de medida. En el sistema internacional, la corriente de electrones la medimos en segundos a la menos 1. Recuerde que lo que uno mide comúnmente en el laboratorio es el coulomb, pero lo medimos en coulomb, pero eso es otro tipo de corriente que la vamos a definir ahorita más adelante. ¿Listo? ¿Me puedo repetir por favor qué ¿Qué es? N. Mayúscula o minúscula. Mayúscula. N N super es densidad. Es el número, esta es la densidad de electrones. Sí. El número de electrones por unidad de volumen. Este N es el número de electrones. Y este I es la corriente de electrones, que es el número de electrones por unidad de volumen. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Cojamos esta expresión, N es igual a la densidad de electrones por el volumen. Entonces podemos escribir la densidad de electrones y el volumen es A por B de delta de T. Pero por otro lado, este N de esta ecuación yo la puedo escribir como la corriente de electrones por delta de T. O sea que este lo cancelo y llego a una expresión para esa corriente de electrones. La corriente de electrones en términos de las propiedades del material. Entonces, la corriente de electrones no es más que la densidad de electrones, es decir, el número de electrones por unidad de volumen, multiplicado por el área transversal, multiplicado por la rapidez de deriva o la velocidad de deriva. Ahora, la pregunta es, ¿qué causa esto? ¿Qué es lo que hace que mis electrones se estén moviendo? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo determinar esa rapidez? La diferencia potencial. Con la diferencia potencial. La diferencia potencial es la que me permite a mí generar esa... Entonces acá vamos a pensar en este material. Estos son los átomos, o los núcleos de los átomos. Entonces, un conductor, ¿cómo se ve? Un conductor se ve con muchos electrones. Entonces van a ser los electrones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones se están moviendo aleatoriamente siempre. Pero no tienen un desplazamiento neto, es decir, si yo calculo la rapidez promedio de un electrón, eso es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo. O sea que los electrones dentro del conductor ellos están moviendo rápidamente. Pero si yo extiendo esta red, los electrones no van a tener un desplazamiento. O sea que el desplazamiento promedio de esos electrones va a ser 0. Ahora, eso es en ausencia de diferencia de potencial o en ausencia de campo eléctrico.
Cuando yo cojo este mismo sistema, pero ahora lo someto a un campo eléctrico externo, entonces yo cojo el mismo sistema, el mismo conductor, por aquí tengo un electrón. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo someto a un campo eléctrico externo? El campo eléctrico lo voy a dibujar de esta manera. Batería cargada. Este va a ser mi campo eléctrico. Entonces recordemos que si la partícula está dentro de un campo eléctrico, esa partícula se va a acelerar. Listo. Y la aceleración que va a adquirir es la carga sobre la masa multiplicado por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, se va a acelerar en la dirección del campo. Si la carga es negativa, se va a acelerar en dirección opuesta al campo. Entonces, como esto es una partícula negativa, va a empezar a acelerarse hacia el otro lado. Entonces, como es la ecuación de movimiento, en este caso, X es igual, vamos a crear que Q0 es 0, que va a ser la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces, uno puede encontrar que estas partículas van a seguir curvas parabólicas. Pero claro, como van a tener bolas, esas bolas son los núcleos, ellas van a chocar. Entonces, esto se va a acelerar, porque está en un campo eléctrico, se acelera hasta que choca. Cuando choca con este núcleo, entonces él pierde su energía cinética, o la mayor cantidad de energía cinética. Entonces, otra vez queda en reposo, pero vuelve y se acelera, porque sigue metida en el mismo campo eléctrico. Listo, entonces ella va chocando. Cada vez que choca, pierde su energía cinética y vuelve y se acelera. Pierde su energía cinética y vuelve y se acelera. Listo. Entonces, eso en un gráfico lo podemos ver de la siguiente manera: la velocidad en función del tiempo. Entonces, dicen que ella va a comenzar por acá, porque una línea recta, porque recuerden que si yo derivo esto me va a dar A por D. Listo, pero B sub 0 más A por D. Y esta es la ecuación de una línea recta. Entonces, ella se acelera, y en este puntico vamos a pensar que choca contra un átomo. Puede empezar en 0, pero la pendiente va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser la misma, porque la partícula es la misma, tiene la misma carga, tiene la misma, y está dentro del mismo campo eléctrico. Vuelve y colisiona. Entonces, usted puede tener por aquí un conjunto de ecuaciones para la rapidez de ese electrón. ¿Listo? Pero los choques son al azar, ¿no? Sí, ellos chocan con cualquier átomo. Entonces ellos van chocando, pero porque están en un campo eléctrico, ellos van desplazando. Listo. Esta velocidad es lo que yo llamo la velocidad de deriva. Y este es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Entonces miren que cuando se somete a un campo eléctrico, la rapidez es pequeña comparada con la rapidez normal con la que ellos suelen moverse. Entonces, esta ecuación, uno en promedio puede decir que siempre que ellos colisionan, van a partir del reposo. Que siempre que ellos colisionan, parten del reposo. Entonces, usted dice que la velocidad de deriva es la aceleración de la carga sobre la masa multiplicada por el campo eléctrico, ¿cierto? Y esto multiplicado por, vamos a llamar este delta de T, o ese T, vamos a reemplazarlo por tau. ¿Quién es ese tau? Ese tau es el tiempo promedio en que ocurren las colisiones. Es decir, la partícula colisiona. ¿Cuánto tiempo pasa para que vuelva a ocurrir otra colisión? Listo, eso es tau. Tau
es una característica de los materiales, característica. O sea que depende del material. Cada material también tiene asociado cada material conductor. Y ese tau me representa nuevamente el tiempo promedio que tarda. Eso va relacionado también con la densidad, que es la Con de la- los electrones. Está relacionado con la densidad, está relacionado con la conductividad, un artículo está relacionado. Entonces, esta es la velocidad de arrastre. Entonces, esta velocidad con la que se están moviendo los electrones por este conductor se debe a una diferencia potencial o hay un campo eléctrico aplicado al conductor. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos escribir la corriente de electrones como la densidad de electrones, el área transversal multiplicado por la velocidad de deriva, que es la carga sobre la masa por el campo eléctrico cortado. Entonces noten que esta corriente depende de este parámetro del campo eléctrico. Este parámetro del campo eléctrico es un agente externo que yo puedo manipular porque yo puedo modificar qué tanto campo eléctrico o a qué tanto campo eléctrico voy a someter el material. A es el área transversal, es otro parámetro que yo puedo modificar. ¿Cuáles son los parámetros que yo no puedo modificar? La densidad de electrones, porque eso depende del material. La carga, en este caso el electrón, y la masa, y el tau. De resto, yo puedo manipular estos dos parámetros, el área transversal y el campo eléctrico. Lo otro son propiedades internas del material. Entonces yo puedo hacer estudios de variar estos parámetros y ver cómo se comportan. ¿Okay? Bien, entonces decimos que la corriente está netamente ligada o se debe al campo eléctrico que se le aplica al material. Entonces ahora vamos a definir lo que es la corriente usual que nosotros medimos en el laboratorio, que es la carga por unidad de tiempo. La corriente, si nosotros tenemos acá un diferencial de carga en esta sección transversal, obviamente aquí van a haber muchos electrones. Entonces, la corriente por definición es la carga por unidad de tiempo. Y esto en el sistema internacional lo medimos en amperios. La corriente la medimos en amperios. Entonces, ¿cómo medimos este DQ? O este diferencial de carga que hay en esta sección transversal o en ese volumen. Entonces va a ser el número de electrones o la densidad de electrones multiplicado por la carga del electrón. Entonces yo tengo una carga, yo multiplico por el número de electrones que hay en ese diferencial de carga, en ese diferencial de volumen. Bueno, aquí en realidad no es esta densidad, sino que es el número de electrones. En ese número de electrones, multiplicado por la carga o por el diferencial de carga, eso me va a dar toda la carga que hay en este diferencial. Entonces, si yo reemplazo eso en esa ecuación, tengo que la corriente es de Q, que va a ser N por Q sobre dt. Pero N y se da la carga. N habíamos dicho que es la corriente de electrones por delta de T. La corriente de electrones por delta de T, es acá. N es la corriente de electrones por delta de T, por definición. Esto con este dt y esto por la carga. Entonces esto se cancela
y nos llega que la corriente va a ser la carga del electrón multiplicado por la corriente del electrón. Es decir, ambas cantidades están netamente ligadas o son proporcionales y esa constante proporcionalidad es la carga del electrón. Recuerden, esta cantidad física tiene que ver con los portadores de carga. Es decir, si yo quiero saber cuáles son las propiedades del material, me interesa esto. Pero para medir en el laboratorio, yo no tengo cómo contar el número de partículas por unidad de volumen. Entonces, en el laboratorio yo mido esto, porque es más fácil medir carga que partículas. Entonces, esto me mide las cargas por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos esta expresión, uno puede decir que la corriente es igual a la carga de la partícula. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la corriente de electrones? Todo eso, la densidad de electrones, el área transversal, la carga sobre la masa, por el campo eléctrico, por tau. ¿Listo? Entonces, esto es lo que definimos como corriente. Entonces, ahora vamos a definir el vector de densidad de corriente. Estos son vectores, pero yo voy a escribir las cantidades escalares. Densidad de corriente. J es igual a la corriente por unidad de área. Pero en realidad, la corriente yo la voy a escribir como la integral de J punto D. Y esto puede estar cerrado o abierto. Esto es una integral doble. ¿Listo? Entonces, si yo calculo sobre una superficie cerrada la corriente, o si la superficie es abierta, ¿cuánto es la corriente en la superficie abierta? Entonces, puedo tener, por ejemplo, no sé, un casquete cilíndrico. ¿Cómo sería la corriente? O tengo un plano, ¿cómo es la corriente que atraviesa un plano determinado? Si la densidad no es uniforme. Si la densidad es uniforme, tengo esta ecuación. Listo, pero esta es la ecuación más general. Pero nosotros por lo general vamos a estudiar conductores con densidad de corriente uniforme. ¿Listo? Entonces de acá tenemos que J es igual a la corriente, y la corriente nos dio todo esto: la carga al cuadrado, la densidad de electrones, el área, m por tau. Esto es I, pero I está dividido por A. O sea que esto se cancela con esto, y llegamos a que J es igual carga al cuadrado, densidad de electrones, tau, m por el campo eléctrico. ¿Pero por qué lo dividió por A? Por la definición. Ah, ya. J es I sobre A. Y es esto, y lo divido por A. Ah, ya. Entonces, todo esto que está acá son propiedades de material. Carga, yo no puedo modificar la carga, no puedo modificar la masa, no puedo modificar la densidad de electrones y no puedo modificar tau. Son propiedades del material conductor. Y todo eso se define como la conductividad. La conductividad, bueno, uno puede escoger otra letra, pero esta no es la densidad de carga. En este caso la vamos a llamar conductividad. Entonces, vamos a llamarla sigma C. Entonces, esta conductividad es una propiedad también de los materiales, y es esto que está acá: el portador de carga, la densidad de electrones, el tiempo promedio de las colisiones sobre él. Entonces, mire que la densidad de carga depende de qué. Perdón, la conductividad depende de qué, de las propiedades del material. Entonces, mire que entre más densidad sea, mayor va a ser la conductividad. Entre mayor tiempo tenga la respuesta de colisiones, mayor va a ser la conductividad.
de la conductividad de un material está netamente ligada con estos parámetros como tal. Entonces a eso se le llama la ley de Ohm. A esta ecuación J igual sigma por E se conoce como la ley de Ohm. Es una forma de expresarla. La otra forma de expresarla la vamos a ver en la primera clase, que es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos relaciona como la densidad de corriente con el campo eléctrico. ¿Listo? Esto por lo general se la tiene también para una respuesta lineal. Si la respuesta lineal del campo eléctrico con la densidad de corriente, entonces este sigma es una constante. Si no, este sigma se convierte en un tensor, pero son materiales muy extraños. ¿Listo? Ok, entonces esta es la expresión de la ley de Ohm. Sigma es una propiedad que nos dice qué tan buen conductor es un material. Entre mayor sea el sigma, nos quiere decir que el material es un buen conductor. Hay un parámetro que vamos a llamar ρ, que es el inversor de la conductividad. Entonces, si la conductividad es muy alta, ρ es pequeña. Si la conductividad es pequeña, ρ es pequeña. Entonces, a esto se le llama la resistividad de material. Resistividad de material. La resistividad es que tanta resistencia que pone el material al paso del corriente. ¿Ok? Entonces son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la ley de Ohm, yo también la puedo escribir en términos de esta ecuación. 1 sobre ρ, J la puedo escribir como 1 sobre ρ multiplicada por el campo eléctrico. Lo mismo, la misma relación con la conductividad. Entonces, nosotros tenemos conductores, semiconductores, conductores, semiconductores y tenemos superconductores. Entonces vamos a ver qué pasa con estos parámetros. Y aquí tenemos superconductores. Los superconductores son aquellos materiales en los que no hay resistencia. La resistencia es cero. ¿Listo? No ponen resistencia que haya flujo de carga. O sea que si ρ es igual a cero, la conductividad, es decir, si este es el inverso, la conductividad es infinita. O sería como qué materiales flotan. ¿Qué son aleaciones? Es el material. Entonces, no me acuerdo cómo se llaman los materiales, pero por ejemplo, El oro le entraría ahí también, ¿no? entonces ahorita vamos a hablar de mezcla de titanio con carbono, bueno, no me acuerdo. Yo hice un material de esto cuando estaba estudiando física, pero ya no me acuerdo. Sé que teníamos que construir un compuesto de ciertos materiales químicos. Y construimos una pastilla súper. Listo. ¿Y para qué lo usaban? Hicimos para hacer un experimento que se llamaba, lo vamos a ver un poquito en el campo magnético, efecto Meissner. El efecto Meissner es el que explica la levitación magnética.
de vibración magnética. Entonces usted tiene que tener un material que tenga, necesita un material que tenga, bueno, después cuando estamos viendo magnetismo, los materiales también se clasifican en paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos, dependiendo a cómo respondan cuando se meten a campos magnéticos. Esto, usted tiene un material diamagnético y lo somete a un campo magnético elevado. Entonces, nosotros construimos una pastilla con esas propiedades diamagnéticas y ya la sometimos a un campo magnético y empezó a levitar. Bacán. Solo que me gustó por la teoría. Mezclando varios materiales. Sí. Pero no me acuerdo cuál Pero es. es por el material, o sea, no importa que sea un imán o algo, porque imán sí levita. Pero es complicado ponerlo ahí El imán, sí, porque se tira para los lados. sí. Y también depende del imán. ponerlo a levitar. Sí. Entonces, estos son gráficos de Rho, temperatura y Rho, temperatura. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica para los conductores. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Entre mayor temperatura, mayor resistividad. Miren que esto va creciendo. No es una línea recta, es una línea curva. ¿Qué quiere decir eso con la corriente? Que la corriente baja. Si la resistividad aumenta, es decir, es porque el material está poniendo más resistencia al flujo de carga. Entonces, por lo tanto, la corriente baja. Entonces, si yo tengo un conductor y en ese conductor se empieza a incrementar la temperatura, la corriente disminuye. Semiconductor, por eso los semiconductores son tan importantes. Aumenta la temperatura en el semiconductor, la resistividad disminuye, o sea que la corriente en principio aumenta, porque si la resistividad está disminuyendo, entonces la corriente va a aumentar. ¿Cuáles son los semiconductores, profe? Silicio, germanio. Solo eso. Silicio, germanio y hay otros, pero los más usados en los dispositivos, silicio y germanio. Los transistores. Transistores. Pero es que se calientan un poquito. Un transistor o es de silicio o es de germanio. Sino que ellos tienen un gap de funcionamiento, es el 0.7, pero esos ya son puros de electrónica que uno ve el uso de transistor. Que es polar, que es NPN. Poco de configuraciones que se le puede dar al transistor. Entonces esto, por eso es que es tan importante los semiconductores. Entonces, vean, los superconductores, si tienen titanio, bario, calcio, cobre y oxígeno, bismuto, calcio, cobre, oxígeno, yodo, bario, cobre, oxígeno. Usted tiene que mezclar eso, claro, la composición química te dice cuánto de cada uno. Entonces uno tiene que hacer un balance espiométrico para saber qué tanta masa de ese material usted debe colocar y ya no esté macera. ¿Listo? Entonces, ¿Eso es para hacer qué material? Superconductor. Ya. Entonces, ¿qué pasa con los materiales superconductores? Esta gráfica es la misma que conductor. Entonces, todo conductor se puede convertir en un superconductor. Verás. El laboratorio está de microscopía, los microscopios en el sótano. Va acá y va. A ver,
se le llama la temperatura crítica. La temperatura crítica es la temperatura a la cual ustedes someten el material para que la resistividad sea cero. Si la resistividad es cero, la conductividad es infinita. Dice, entonces, si la resistividad es cero quiere decir que la corriente no va a gastar normalmente energía para generar. Entonces, esto se satisface para muchos conductores, solo que estas temperaturas son bajas. Y por lo general, lo que se ha estudiado hasta el momento, lo que se ha encontrado supuestamente superconductores de alta temperatura. Entonces, la temperatura nosotros la medimos en Kelvin, es la unidad fundamental, no los hechos. Para que nos hagamos una idea, son un Kelvin, 100 Celsius, son menos 373 grados. Un Kelvin son menos 233 punto algo de Celsius. Entonces un Kelvin es una cosa extremadamente fría. Entonces, lo que más he encontrado son de 134 Kelvin. STC. 134. O sea que es a menos 170 grados. Entonces, por ahí llaman superconductores de altas temperaturas. Eso es lo más alto que se ha conseguido. Es que un material se convierta en superconductor a altas temperaturas. Y eso es lo que uno necesita. Y claro, construir eso es difícil, porque usted tiene que garantizar el enfriamiento para que el campo magnético implemente. Es decir, hay que garantizar muchas cosas y eso conseguirlo es difícil. Entonces, por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un conductor. Usted el aluminio lo puede volver en un material a 1.2 Kelvin. Bajándole mucho la temperatura. 1.2, acá menos 223 Celsius. No, ¿y eso con qué baja? Entonces uno tiene que ser el líquido. Y superneveras también, superrefrigeradores. Sí, ya, pero son cosas cuánticas. Pues o neveras pues que manejen gases que se pueden llevar a esas temperaturas. Nitrógeno líquido, helio líquido y otros sistemas refrigerantes. El líquido. Sí. Entonces son cosas. El helio líquido y el nitrógeno líquido entonces sería el mismo gas pero comprimido. Que es, claro, la materia tiene tres fases, más fases: el líquido, el gaseoso y el sólido. Usted puede tener la materia en las tres fases. Entonces hay un punto que se llama el punto crítico, que puede coexistir las tres fases. Creo que es algo complicado y teóricamente es complicado de explicar. Entonces, sí, usted puede satisfacer ciertas condiciones para que el agua, por ejemplo, agua de vapor, el vapor de agua, que es lo que se convierte por la ebullición del agua, o al hielo, tiene que someter eso a 0 Celsius para que haya un proceso de congelamiento. Sólido, líquido y gaseoso. Lo mismo pasa con el helio, lo mismo pasa con el nitrógeno. Bajarle la Bajar la temperatura. temperatura, aumentar la temperatura para que esté en cada uno de esos estados. Y ya eso, usted ya lo aprovecha para eso. Entonces, por ejemplo, el acelerador de partículas tiene superconductores para que sea mucho más eficiente. Pues el acelerador Los de partículas superconductores- sube la temperatura, ¿no? Sí, claro, pero tiene muchos refrigeradores. Y las temperaturas bajas ayudan a tener campos magnéticos altos. Y para usted tener un campo magnético alto, es muy conveniente tener temperaturas bajas. Entonces, esos superconductores, hay muchos materiales que usted los puede volver superconductores, pero a unas temperaturas muy bajas. Entonces, ahora le están trabajando mucho a eso. Es un tema que viene creciendo
por la importancia pues, de la industria, que llevar una industria va a ser difícil para garantizar pues, las condiciones en las que un material se vuelve superconductor. Entonces, el que consiga descubrir un superconductor a temperatura ambiente gana un Nobel. Claro. Pues, ¿cómo yo puedo convertir un material que sea superconductor a temperatura ambiente? Por allá hace como 6 años hubo unos manes que publicaron, pero al fin se dieron cuenta que ellos como que modificaron los datos, metieron y publicaron en Nature. Nature es una revista muy prestigiosa. Dijeron que habían encontrado un superconductor a temperatura ambiente. Pero para llevarlo a temperatura ambiente entonces necesitan una presión que uno no puede ejercer con ningún instrumento aquí en la Tierra. Necesita una presión grande y se puede convertir en superconductor a temperatura ambiente. Pero al fin se retractaron diciendo pues como que habían manipulado los datos. Solo querían el Nobel. Eso fue un escándalo. Sí, eso fue una prestigiosa, no sé si fue en Harvard, en el MIT, una universidad prestigiosa. Ya, los hermanos lo echaron, los investigadores lo echaron. Claro, porque era algo muy, muy novedoso. Me dieron cuenta como que se manipularon datos. Algo de experimento. Yeah. Eso fue una apenas tiraron la noticia. No, todo el mundo pegado. Eso fue y acerca de eso, a ver, en física cuando hay un boom, salen por ahí 1000 artículos acerca de eso. Listo, porque claro, los que hicieron eso fue un experimento. Entonces, a la par, uno está haciendo modelos teóricos que corroboren esos experimentos. Entonces pasa lo mismo, así es en cualquier área de la física, en física particular, sale un resultado de un experimento y ya hay 1000 artículos que explican eso. 1000 modelos matemáticos que explican eso. Por puros ejemplos, por pura práctica. No, hacen un experimento y muestran, hay una cosa, hay un nuevo descubrimiento, hay una cosa normal que no está explicado por un modelo hasta el momento. Y ya mañana aparece un artículo diciendo, vea, yo tengo un modelo que explica todo lo que está anteriormente y también explica eso. Muchas personas no queriendo quedarse en la clase. Sino que sí, sino que es que lo que uno hace es fijar parámetros, ajustar parámetros. Entonces uno tiene un modelo teórico, los modelos teóricos por lo general usted mete parámetros. Listo, esos parámetros incluyen al meter más partículas, más interacciones, y ya usted ajusta los parámetros para que consiga explicar esas evidencias experimentales. De lo mismo, está eso, y por aquí hay una teoría de superconductividad. Y hay gente que trabaja en solo teoría, no trabaja en experimentos. Entonces, hay gente muy interesante en teoría, cuando salen los experimentos, ya saben cómo ajustar sus modelos para poder explicar esas evidencias experimentales. O sea, es más fácil hacer la teoría que eso. Sí, el experimento sí es difícil y debe tener equipos muy sofisticados, muy costosos. Ya la teoría es, y sobre todo la superconductividad, la teoría es muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Pero ya es bien. Listo, yo creo que vamos a dar por acá. Lo vemos en